Hello, nice to meet you. Thank you for having me. Oh, it's a pleasure. I speak very little English. Y hablo español muy malo. Lo siento. No. So Pero the, estamos. we need the translator. I'll be here. Sí, aquí estoy. Yeah, I'll be here. Bueno, bueno, pues es un placer poder estar aquí para entrevistarte, Tom, y para poder hablar de este fantástico libro, ¿no? Que has publicado, bueno, que ha traducido al español la editorial Ático de los Libros. Así que te agradecemos mucho la entrevista. So thank you so much for being with us on the interview for this fantastic book. Yeah, thank you so much for being with us. La primera pregunta que quería hacerte venía relacionada con la propia estructura del libro. El libro va, ¿no? Desde el año de los cuatro emperadores, en el año 68, hasta la muerte de Adriano, en el 138. ¿Por qué específicamente decidiste parar en este momento, en el 138, con la muerte de Adriano? Yeah, so I want to ask you about the structure of the book and about the specific period it covers from 68 to 158. Why did you decide to stop your narrative with the death of Hadrian? Um, well, I think that Roman history has obvious fracture points and breaks. So the break between the Republic and Augustus's autocracy is one, and the extinction of Augustus's dynasty is another. So I wanted to begin with that point, with the death of Nero. And where to end it? Well, the Roman peace that is established in the wake of the year of the four emperors in AD 69 extends a long time. So I didn't want to cover all of that because I like to cover essentially a century, maybe a cyclum, the Romans called it, the span of a human life. And it seemed to me that Hadrian is a kind of fascinating mirror image of Nero. Both are Philhellenic, both are um, great showmen, both are people who have notorious affairs with young boys. Um, but Hadrian is a very different figure from Nero. And so the differences tell you a lot about how the Roman Empire has changed over the course of the decades that separate Nero from Hadrian. Sí, al final la historia de Roma pues tiene muchos puntos fundamentales, puntos de cambio. Uno crucial pues es Augusto, digamos, cuando establece el Imperio Romano. Otro, el segundo, pues es la caída digamos, el hecho de que se acabe la dinastía Augustia con la muerte de Nerón, que era el último descendiente vivo el último descendiente de Augusto. Y digamos, empiezo mi narrativa en el año 68 con la muerte de Nerón y la acabo en el 138, cuando todavía queda paz romana para largo, pero he decidido cubrir este periodo de tiempo, un ciclo, como decían los romanos, que pues más o menos la vida de un hombre, pues en torno a 100 años más o menos. Y además, Adriano y Nerón son dos figuras especulares en cierto sentido, porque los dos pues eran filolenos, los dos pues mantuvieron relaciones sentimentales y sexuales pues con jóvenes que tuvieron fueron bastante notorias en su momento, pero luego también tienen diferencias. Y además estas diferencias es lo que nos ayudan a entender cómo ha cambiado Roma desde Nerón hasta Adriano. Mm. Sí, decía esto de el punto exacto en el que decidiste terminar el libro, porque tradicionalmente, ¿no? Se ha visto a Adriano como uno de esos cinco buenos emperadores, ¿no? Junto a Nerva, Trajano, a Antonino Pino y Marco Aurelio. Y de hecho, Adriano está justo en el medio, ¿no? De esos cinco. Entonces, por eso decía el comentario. Y precisamente hablando de estos cinco emperadores buenos, entre comillas, ¿crees que se ha idealizado o romantizado esta época de gloria, ¿no? De esta edad dorada de Roma y de su expansión territorial? Ujú.
So yeah, well, I was like kind of shocked by the way there's those the five good emperors, so as to say, and Hadrian is just in the middle, so it was it's kind of strange of also to say to cut there. Do you think like that that golden age of Rome has been idealized, romanticized to an extent? Well, so the idea of the five good emperors and they are counterpointed to Domitian, I think that is a bogus slewing of the evidence because I think Domitian was a very good emperor as well. And the moment you think of the five good emperors as a unit, I think you were buying into anti-Flavian propaganda. So I wanted to unsettle that. So now the question of whether this really is a golden age. I mean, the Pax Romana is upheld by violence. So there is for a book called Pax, there is a lot of violence and there is a lot of soldiers in this book. But having said that, I do think that by the standards of ancient history, indeed, subsequent history, there is something remarkable about the fact that such a vast expanse of territory is kept at peace by and large. I mean, apart from the eruption of civil war in AD 69, there are outbreaks of violence notoriously in Judea, but also in Egypt, in Mauritania, again and again in Britain. So there are trouble spots. But by and large, across most of the Mediterranean, you can sail and expect not to be attacked by pirates. You can visit cities across the Mediterranean and be confident that the same apparatus of legal frameworks will be applying, that currency standards will be accepted. So it is effectively a single market. And that fosters specialization. Different areas of the empire can specialize in things that they are particularly good at. And so that in turn raises living standards. And it's not just for the rich, but for most people across the Roman world in this period. They are probably better off materially than any period up until the 16th century in the lowlands, in the Netherlands. Of course, it is underpinned by violence, but then what period of peace is not underpinned by violence? The peace that we've had in Europe is underpinned by the nuclear umbrellas and by our defense spending. So the Romans would, I guess, just slightly more upfront about it. Sí, bueno, sobre todo yo creo que esta narrativa de los cinco emperadores, bueno, sobre todo contrapuesta a Domiciano, que es un mal emperador, creo que es falsa en primer motivo, porque Domiciano yo creo que es un emperador muy bueno. Por lo tanto, hablar de esta terminología ya es caer en propaganda anti-Flavia. Sobre si era una época de oro, bueno, en un cierto sentido es verdad que mi libro se llama Pax y esto es un poco paradójico con el hecho de que realmente haya muchísima violencia, muchísimos soldados en este libro. Pero luego lo que sí que... Sí, hay un montón de guerras, sobre todo pues, guerras de tipo civil, en el sentido de pues, rebeliones internas. Por ejemplo, la más famosa es la de Judea, pues, que acaba pues, aniquilada, pero también ocurre también en Egipto, en Mauretania. Pero en la mayoría de este periodo, la mayoría de la extensión del Imperio Romano, sí que se podía vivir en paz y en lo que es la comunidad mediterránea. Uno podía viajar pues, de puerto a puerto, atravesarlo de lado a otro con unos mares pues, limpios de piratería, participar en transacciones comerciales y disfrutar de un sistema legal unificado, una moneda que se iba a aceptar en cualquiera de los lugares en que se comerciara. En efecto, es un mercado único lo que se ha implantado y esto lo que permite es que ciertas regiones se especialicen. Con esta especialización se elevan los estándares de vida y esto hace pues, que haya gente que aumente su riqueza y no solo los ricos, pero la mayor parte de la gente vive mejor materialmente en esta época que cubre en el libro que realmente en cualquier otra época histórica hasta el siglo XVI en los Países Bajos con el surgimiento del capitalismo. Lo que ocurre es que, bueno, pues sí que es verdad que la paz pues, se basaba en la violencia, pero al final, cuando esto no es así, esto, pues, por ejemplo, es el caso hoy en día en Europa,
nuestra paz, pues la que hemos tenido por lo menos, pues depende del paraguas nuclear y pues del gasto en defensa que hacemos. Mm. Y, yendo un poco para hacer un viaje por el libro, como decíamos, empieza con la muerte de Nerón, el fin de la dinastía Julio-Claudia y el año de los cuatro emperadores. Pero yo también quería centrarme en cómo se tomó la sociedad romana todos estos cambios, porque claro, llevaban décadas con la dinastía, ¿no? De los seguidores, de los sucesores de Augusto. Entonces, ¿cómo se tomaron ese cambio dinástico de, oye, ya no nos gobiernan los seguidores de Augusto? Mhm. So how did the Roman society felt about that dynastic change that were not anymore governed by the Augustus successors? I think that clearly the kind of people who would go on to write the biographies and histories of Nero were pretty much delighted. They detested Nero, and it's a rebellion among the senatorial class that effectively dooms him. But the mass of the people seem to have enjoyed having Nero as emperor and felt a sense of bereavement, I think, at the extinction of Augustus's dynasty. And you can tell from the list of prophecies and wonders in Suetonius that a good deal of superstitious dread shadowed the extinction of the dynasty, the feeling that the divine blood that flowed in the veins of Augustus's descendants was a kind of talisman, and that without it, Rome was in a very dangerous place. And actually, so it proved. Sí, bueno, yo creo que las personas encargadas o que escribieron las historias de Roma, las biografías de los emperadores, pues bueno, con la muerte de Nerón, pues estuvieron encantados porque eran alguien al que odiaban y además pues, el odio era mutuo, entonces acabaron encantadas. Pero respecto a las masas, pues bueno, las masas lo cierto es que la expresión es que se lo pasaron muy bien con Nerón. Esa es la expresión y entonces también sintieron cierto miedo, cierto temor, inquietud ante la extinción de la dinastía Augusta. Por ejemplo, Suetonio pues habla mucho de esto, de que bueno, de que la sangre divina de Augusto corría por las venas de estos emperadores era una especie de talismán y que sin ella pues las cosas iban a ir mal y en cierto sentido las cosas tal y como fueron pues prueba que no han andado desencaminado. Ujú. Después, en esos años posteriores al año de los cuatro emperadores, por ejemplo, tenemos hechos súper importantes, ¿no? Y también violentos, como fue la toma de Jerusalén por Tito en el año 70 o la impresionante toma de Masada en el año 73. Po- eh, ¿Tiene algo que ver estas rebeliones, ¿no? De los judíos con esta época turbulenta de cambio dinástico? Mhm. So, do this rebellions of Jews of the Judeans have anything to do with that dynastic change or independent? It's independent because it begins before Nero dies. I think what precipitates it is quite simple, really. It's the fire of Rome, which destroys maybe 2/3 of Rome and therefore needs to be rebuilt. And so Nero puts the screws on the provincials, and he sends out a particularly notorious tax collector to Judea, and this generates protests, and the protests get out of hand. A legion is sent from Syria to pacify it. The legion ends up wiped out, and from that point on, the Judeans are basically doomed. You know, the Romans are not going to tolerate that kind of behavior. And I think that it is that kind of contingent happenstance that explains it, rather than kind of any notion that the Judeans are somehow unsuited by their distinctive understanding of the divine, that they're destined to rebel against Rome. They are absolutely not. The Judeans are certainly seen as very odd by the Romans, but then the Romans see pretty much everyone as odd.
And the Romans would say, well, at least they don't worship animals, you know, gods with animal heads like the Egyptians, or priests who castrate themselves like the Syrians, or people who chuck people in bogs like the Britons do. So I think it's perfectly possible to imagine the Judeans would have been as happy under the Romans as they had been under the Persians previously. It's just the contingency of what happens in Nero's reign. And then compounding it is the fact that the general who is sent to pacify the revolt ends up emperor, and his son ends up destroying Jerusalem. And so both of them have a massive stake in trumpeting and heralding their defeat of the Judeans and humiliating the Judeans in a way that wouldn't otherwise have happened. No, son fenómenos independientes, porque hay que tener en cuenta que, digamos, ya la rebelión estaba sembrada antes de la muerte de Nerón. ¿Qué pasa? Que Roma, pues este famoso fuego que arrasa Roma, hay que reconstruir Roma. Entonces Nerón pues sube los impuestos a las provincias y envía a un tristemente célebre recaudador de impuestos a Judea. Entonces los judeos, pues el término que utilizo me libro más bien judeos por cuestiones terminológicas, pues bueno, al final protestan, se levantan, las protestas se van de madre y acaban aniquilando a una legión. En este momento, pues los judeos realmente están sentenciados. Roma no va a tolerar este tipo de desafíos. Pero bueno, lo que sí que es importante que quiero destacar es que, digamos, la aniquilación de los judeos de Judea no es algo que estuviera predestinado antes por su entendimiento particular de la divinidad, de que, digamos, casara mal con el culto imperial. No, no es por eso, es por una sucesión de contingencias, de hecho, que, bueno, que ocurrieron, el fuego en Roma, que podían haber ocurrido, y al final es pues todo este camino pues llevó a donde llevó. No, pero al final es eso, los romanos pues es verdad que veían a los judíos como alguien extra, como pueblo extraño, pero como veían extraño a cualquier pueblo, como los egipcios que tenían dioses zoomorfos, a los sirios que tenían sacerdotes que se castraban, los britanos pues que bueno, que practican el sacrificio humano, pues digamos, raro era todo el mundo y sobre todo a ojos de los romanos, pero podían haber convivido bien con ellos. Eso es lo que pensaban los romanos, igual que bien habían vivido sometidos a los judíos a los persas, pero bueno, y al final lo que es esta situación, al final todo acaba yendo muy mal, también porque se da la circunstancia de nuevo contingente de que uno de los generales enviado pues, digamos, a pacificar, por así decirlo, Judea, pues acaba siendo emperador y su hijo acaba rematando la faena, por así decirlo. Y de hecho van gloriándose enormemente pues, de su destrucción de los judíos con esa voluntad también de humillarlos. Mm. Y hablando de pan y circo, en uno de los monumentos más famosos del mundo, ¿no? Como es el Coliseo, se inauguró poco después, en el año 80. ¿Sabemos cómo lo vivió la gente, la inauguración de un anfiteatro tan grande y espléndido? Hmm. So how did people live like the inauguration of that such an splendid amphitheater as a Flavian amphitheater, the Coliseum? So what is really striking is that the amphitheatre is a Roman architectural development, or at least it's an Italian architectural development, but it becomes particularly associated with Romanitas, with the quality of being Roman. And wherever there are Roman colonies, wherever there are Roman settlements, it doesn't rank as anywhere unless it has an amphitheatre. But the one place that doesn't have a standing amphitheatre of stone is Rome. And that has it's very much tied in with the Republican traditions, the notion that no one person should be responsible for something so significant. And Augustus inherits that. I mean, he could have built one, but he prefers to stage his entertainments in kind of temporary theatres, because it's more spectacular. He can rip them down, put them up again, rip them down. And this is an inheritance that all his heirs have. So it needs a break from that Augustan inheritance to allow an emperor to contemplate building a stone amphitheatre actually in Rome on the scale that the Coliseum will be. And Vespasian is that man, because he is an outsider in every way. He needs to establish himself as a great figure.
and giving the Roman people an amphitheatre of stone is an obvious way to do it. But not only that, he can do it by building it on the great lake that had been the centerpiece of Nero's golden house, the great kind of fantasy of an estate that he had built in the heart of Rome. So the concrete and the foundations of the Coliseum are built on the site of that lake. Now, that estate had actually been quite popular, I think, with the vast mass of the Roman people because it gave them a flavor of aristocratic life. So Vespasian, by ending that, risked alienating them. But by giving them this spectacular stage, this spectacular theatre for entertainments, and then by the fact that Titus and Domitian and all the emperors that follow lay on such spectacles, I mean, the Roman people are cast in the role of gods, watching the manifestation of justice down in the sands of the arena. So it clearly serves as the Colosseum comes to serve as the very embodiment of Rome. And in due course, you know, after the fall of Rome into the early Middle Ages, Bede, the Venerable Bede, writing in the north of England, records a prophecy that while the Colosseum stands, Rome stands, and when the Colosseum falls, Rome falls. Now, it may be that this is actually a reference to the Colossus, the great statue that Nero had put up, and that Bede had misunderstood it, but it doesn't really matter. The fact that pilgrims going to Rome in the early Middle Ages understood the Colosseum reflects the fact that that throughout the Roman Empire into the early Middle Ages, right the way up to the present day, the Colosseum is such a stupefying symbol of Roman imperial might that it comes to serve as a symbol of Rome itself. Sí, al final el anfiteatro como tipología de edificio es un desarrollo romano, más bien itálico, pero bueno, al final es algo que se asocia mucho con la romanitas, con el hecho de ser romano. Y todas las colonias, pues toda colonia cada ciudad que aspirara a tener cierta importancia colonia, pues tenía su anfiteatro. Si no tenía anfiteatro, pues no era puramente provincia, no de todo en el peor sentido. La paradoja es que, bueno, que Roma, la ciudad de Roma, pues no tenía un anfiteatro de piedra, tenía pues anfiteatros que se montaban, se desmontaban al final, también por esta noción tan republicana de que algo tan importante como el anfiteatro, como los juegos públicos, pues no debe depender de alguien porque eso le va a dar mucha influencia. Augusto hereda esta tradición republicana, digamos que Augusto podía pues, haber construido un gran teatro, pero al final, pues, un anfiteatro, pero al final pues no lo hace por esta herencia republicana y también pues porque bueno, pues estos anfiteatros desmontables pues le permitían pues también transmitir un sentido del espectáculo muy grande. De hecho, pues en un día te monto y te desmonto, básicamente. Entonces, por lo tanto, romper con esta serie de tradiciones tiene que venir de alguien llegado de fuera de lo que es la tradición propiamente dicha que arrastraban de antes. ¿Quién es esta persona? Pues Vespasiano, que al final es alguien, pues un outsider, por así decirlo, que es un recién llegado y quiere encumbrarse como gran figura y qué mejor forma de hacerlo que dar a los romanos un anfiteatro en piedra. Y además lo va a hacer en un lugar muy simbólico. Nerón se había construido pues, su famosa Domus Aurea y tenía, digamos, un lago en el que disfrutaba. Los cimientos del Coliseum se van a construir en el lago de esta Domus Aurea. Y al final, haciendo esto, como se había convertido este sitio en un lugar bastante popular entre el pueblo romano, por el hecho de que les permitía como tener un sentido de aristocracia, al estar pasando por allí, pues al acabar con este emplazamiento se arriesga pues, a enemistarse con ellos, pero al final lo que les ofrece esta magnífica estructura, pues al final pues, lo puede todo. ¿Qué significa además para los romanos ver un juego, pues, una lucha de gladiadores? Pues al final es eh, sentirse ellos mismos como dioses mientras contemplan cómo se ejerce la justicia en la arena, en la arena. Al final, el Coliseo es la encarnación de Roma y es algo que realmente lo fue así pues hasta la caída de la Baja Edad Media. En Gran Bretaña, pues por ejemplo, ya en época medieval, Beda el Venerable dice, bueno, cuando el Coliseo cae, pues caerá Roma y si no cae, pues no caerá Roma. Seguramente esto se estuviera refiriendo no tanto al Coliseo, al anfiteatro en sí, sino al Coloso, que como seguramente sepas, digamos, era el que daba el nombre al Coliseo
y bueno, fue un malentendido, pero bueno, en esencia da igual porque al final lo que es la gente comprendió el Coliseo, no el Coloso, y por lo tanto los peregrinos cuando visitaban Roma, peregrinos cristianos, pues traían también este significado y realmente desde la época romana hasta la actualidad, pues es lo que este símbolo tan impresionante que tanto llama la atención, pues es lo que representa a Roma. Mm. Después, o sea, unos años después, concretamente en el 97, se produjo un hecho particular, ¿no? Un hecho notorio, que fue que los pretorianos marcharon sobre el Palatino, el monte Palatino, y tomaron como rehén al emperador Nerva. ¿Esto por qué se produjo y qué consecuencias tuvo? So after there was a notorious fact that the Praetorian Guards marched over the Palatinum and took hostage and Emperor Nerva. Why did it happen? Well, it casts doubt on the traditional narrative, which is that Domitian is overthrown because he's a tyrant. Everyone's delighted, everyone's happy. Domitian has enemies in the senatorial elite because Domitian has behaved towards them, they see as a tyrant. He is the first emperor to call himself Dominus, master, which is a title that Augustus had explicitly rejected. But the reason that Domitian does this is because he sees himself appointed to the position of the mastery of the Roman world by the gods, and that Rome is in desperate straits. It's been attacked by plagues. Its holiest building, the Temple of Jupiter, has been burnt to the ground twice within a decade. Vesuvius has erupted and buried much of the Bay of Naples beneath ash. Clearly, the gods are very angry. And so Domitian, who is a very pious emperor, sees it as his God-given duty to seize control of Rome and force it back into a state of responsible duty towards the gods. And if that requires annoying a few senators, then so be it. But the problem for Domitian's reputation is that when this happens, it is the senators who seize control of how he will be remembered. They issue orders that all his statues are to be toppled, that his name is to be chiseled out from inscriptions, and so on. And Nerva, who had been an amicus, one of the close associates of Domitian, becomes emperor, and he is the front man for this senatorial elite perspective. But there are lots of people who mourned Domitian, who admired Domitian, and chief among them were the Praetorians, who Domitian had always made sure were very, very well paid, which nobody in the Senate had done, and Nerva certainly hadn't done. And so there is a feeling in the Praetorians that, the elites have seized control and that they are the voice of the people, and they march on the Palatine and take Nerva hostage. And effectively, the way that that Nerva gets out of it is obviously to give them more money, which is what the Praetorians always want. But also, he promises that he will buy a man he will adopt as his heir, the soldier's favorite, the most popular man with the military, who is Trajan, who will go on, of course, to become the emperor that the Romans remember as the very best of emperors. Sí, esto al final desmiente pues, ese mito de que Domiciano era alguien al que nadie lo quería, un emperador terrible. No, esto realmente es la visión que tenían las élites, que realmente detestaban a Domiciano. Domiciano reclamó para sí el título de Dominus Master, que es un título al que Augusto había explícitamente renunciado porque sabía pues, que al final es el señor, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que, digamos, cuando Domiciano gobierna es un momento pues, muy peliagudo para Roma. Hay plagas que asolan el imperio, el Vesubio ha erupcionado. El templo de Júpiter, el templo más importante para Roma, pues ha ardido 2 veces en una década. Los dioses deben de estar enfadados y por lo tanto pues hay que aplacarlos. Entonces, en su mentalidad de hombre piadoso, pues al final dice, los dioses quieren que yo controle Roma, me haga con el poder y me asegure de que hay estabilidad y poder.
Entonces tengo esta responsabilidad para con los dioses y si para ello tengo que importunar a la élite, pues no me importa. Entonces, la tragedia para Domiciano es que, bueno, pues las personas que van a escribir su historia, pues son esta élite senatorial y que van a ser muy hostiles, que va a ser muy hostil a él. Cuando muere Domiciano, pues gobierna Nerva, que Nerva pues era una micus, digamos, un tipo senatorial. Pero ¿qué pasa? Que Domiciano realmente era muy querido, tenía el pueblo en cierto modo lo quería y también entre los pretorianos también lo querían. Entonces, cuando después de este tipo de gobierno de Domiciano llega Nerva, que es más bien la antigua aristocracia, dicen, bueno, esto es las élites, las viejas élites han reconquistado el poder, nosotros pretorianos somos en cierto modo los guardianes del pueblo, tenemos que actuar y pues se plantan allí en el Palatino y secuestra y toman rehén a Nerva. Luego, más adelante, pues Nerva, digamos, nombra a su sucesor a Trajano, que al final, pues, los romanos van a considerarlo el mejor de los emperadores. Mm. Y una pregunta muy breve para terminar, ya que se nos acaba el tiempo, es que después de Rubicón y Dinastía, este no actúa como tercer tomo, digamos, de esta historia del Imperio Romano. Veremos un cuarto tomo que empiece justo donde ha acabado este, empiece con la muerte de Adriano. So after Rubicon and Dynasty and Pax, will we see another book that starts just with the death of Adrian? I very much hope to continue the story forwards, and my ambition is, if I am, if I live to do it, is to take the story all the way to the end of the empire in the West. So I imagine 4 more books in the series, and the next one will go from the death of Hadrian to the death of Caracalla. Sí, espero que sí, es mi ambición, pues si el tiempo me lo permite, pues digamos, contar toda la historia del Imperio Romano hasta el final del Imperio en Occidente. Entonces tengo en mente pues otros 4 libros y el siguiente pues va a acabar con Caracalla, que es al final quien extiende la ciudadanía pues, a todos los hombres libres del Imperio. Pues entonces creo que hablo no solo en mi nombre, sino en nombre de todos los apasionados de la antigua Roma, cuando digo que me muero de ganas de que llegue ya la fecha de publicación en España de esos libros. So I talk on behalf of every passionate Dynasty in Rome that I'm just dying to see those books published in Spain and written. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you.